Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar del Minimax o de cómo reducir gastos y aumentar ganancias. Una de las materias que más me gustaron cuando era estudiante de matemáticas fue la de teoría de juegos. Y en esta se habla de varios temas. Entre uno de ellos es el del Minimax. Y básicamente es que tomas la mejor decisión para ti, suponiendo que el otro va a decidir lo peor para ti. Aunque estos temas son abstractos y sofisticados, pues podemos aprovecharlos en nuestros negocios. Pero antes déjame platicarte de dónde empezó esto o alguna referencia para que te pique el interés e investigues más. John von Neumann, uno de los grandes matemáticos, de nuestros tiempos, fue el creador del teorema Minimax y dijo lo siguiente acerca de lo que era un juego. Un juego es una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión, sabiendo que los demás también toman decisiones, y que el resultado del conflicto se determina, de algún modo, a partir de todas las decisiones realizadas. Son esas cosas que podemos minimizar y maximizar, y esto se hace en muchísimos campos de estudio, por ejemplo en la inteligencia artificial. No sé si te has preguntado alguna vez cómo es que el buscador de imágenes de Google identifica las imágenes relacionadas. De hecho, de entrada es por palabras clave. Nosotros como dueños de un sitio web tenemos que tener ese cuidado de colocar las mejores palabras clave en donde se pueda. En nuestros artículos, en nuestros recursos, en nuestras imágenes, en nuestros audios, en nuestros videos. Porque esa es la principal forma de búsqueda y de indexación de nuestro contenido o de nuestros productos. Entonces esa es la primera referencia con la búsqueda de imágenes. Y la segunda son algoritmos de reconocimiento de patrones, en donde el teorema del Minimax ha sido uno de los grandes precursores para que se pueda realizar esto. Por ejemplo, a grandes rasgos y así muy sencillito de explicar, el cómo reconoce una imagen es de la siguiente manera. Agarra un píxel y se fija en las vecindades o los que están al lado y va identificando cada uno de estos de acuerdo a la saturación, qué color tiene, qué forma, y va así uno por uno. Va descubriendo patrones, va descubriendo cosas que las va almacenando. Por ejemplo, puede ir identificando los colores. Esto va teniendo un color naranja y va cada uno de los píxeles que va agarrando, va teniendo estas tonalidades de naranja que puede ser el grado de maduración. Y cuando cambia la vecindad de estos píxeles por otra textura, por otros colores, por esta diferencia que puede ser la mesa, puede ser la pared, puede ser una luz, puede ser algo que haga un corte de este color, y entonces con lo que tiene almacenado de lo que le puede parecer a una naranja, entonces va agarrando las imágenes similares. Esto es así como muy a grandes rasgos y demasiado simplificado. Es un proceso bastante robusto y bastante abstracto, pero a grandes rasgos es como se van identificando estas imágenes. Y esto es grandioso, a mí se me hace maravilloso el cómo de un concepto tan básico que es un árbol de decisión, que es ahorita lo que vamos a platicar, es que se van formando estos algoritmos. Y por ejemplo en la inteligencia artificial justo pasa eso, cómo es que una decisión es mejor que otra. Y bueno, vamos a aterrizarlo y vamos a explicar qué es un árbol de decisión y cómo es que esto nos va a ayudar a reducir gastos y aumentar ganancias. Y vamos a recordar un poco un episodio anterior en el que hablábamos de cómo resolver problemas. Y uno de los primeros pasos es volcarlo, es ponerlo en una hoja o en una pantalla, es vaciar nuestro cerebro. Y entonces con la información que tenemos dentro de nosotros y la que adquirimos fuera de nosotros, tenemos mayores elementos para tomar decisiones. Pero ¿y si esto lo podemos hacer por medio de una serie de pasos? Pues sería como más interesante, ¿no? Y de eso es el árbol de decisión. Y vamos a hacerlo un poco más gráfico.
Pongamos un círculo en la parte superior de una hoja, ya sea que la tengas de forma vertical u horizontal. Ahora agregamos otros 2 círculos debajo de este círculo. Vamos a decir que tenemos una decisión dicotómica o de 2 opciones, en donde es un sí o un no. Y luego para cada uno de estos vamos a asignar otros círculos en donde se le va a asignar un sí o un no. Esto es un ejemplo muy sencillo, en donde cada uno de estos pasos, y que lo podemos ver por filas o por columnas, tenemos una decisión y podemos asignarle una probabilidad que es más probable que podamos decidir. Es decir, que le asignamos un peso o hacia dónde va a estar cargada nuestra decisión. Ahora vamos a hacerlo un poco más complicado. ¿Cómo es que vamos a resolver el problema de reducir gastos y aumentar ganancias? Vamos a hacer nuestro árbol con 2 ramas, el de reducir gastos y el de aumentar ganancias. Espero lo estés haciendo en una hoja de papel o en un documento, por ejemplo en una hoja de cálculo también es bastante útil. Y bien, vamos a poner en el círculo central nuestra empresa. Pon el nombre. Ahora, en el otro círculo pon aumentar ganancias y en el otro reducir gastos. Ahora podemos agregar los departamentos o las áreas o las actividades principales. Contabilidad, legal, producción, atención al cliente, adquisición de clientes, marketing, ventas, de acuerdo a cómo tengas tus departamentos. Si eres una sola persona, eres un emprendedor solitario buscando de un equipo, pon las áreas que vas a ir creando poco a poco o pon las actividades que estás realizando para hacer crecer tu negocio. Ahora, a cada una de estas, asígnale otro círculo en otro nivel de cuáles son las estrategias que puedes usar para reducir gastos o aumentar ganancias. Y genera una lista. Se te va a hacer un enrollo. Va a ser así como una red neuronal, así gráficamente. Digo, no tan saturada, pero justo ese es un árbol de decisión. Ahora, asígnale pesos o asígnale un valor. ¿Qué porcentaje de probabilidad tiene de ser exitoso esa estrategia o esa actividad, esa táctica? Así vas a tener un recurso visual al cual referirte de cuáles son las prioridades, qué es lo importante, qué es lo urgente que tienes que estar realizando para reducir gastos y aumentar ganancias. Esta forma de resolver problemas es bastante útil cuando tenemos demasiado en la cabeza, cuando estamos saturados con la toma de decisiones. Y esto no solamente aplica con los negocios, también lo podemos aplicar en nuestra persona. El cómo podemos abstraer y asignar un orden lógico a lo que queremos realizar. Y si lo quieres hacer aún más sofisticado, entonces asígnale probabilidades de éxito de acuerdo a lo que has realizado anteriormente. Si ya probaste alguna de estas estrategias y te dio un cierto porcentaje de éxito o de fracaso, entonces se lo puedes asignar a cada uno de estos círculos y vas a ver cómo cada una de las estrategias pueden asignarse a una repetición o que sean unas estrategias permanentes en tu negocio o que sean unas estrategias permanentes en tu negocio. Esta es una de las cosas de las matemáticas que más me gustan y de hecho son las habilidades que más dejan como estudiante de ello o como un profesional dedicado a las matemáticas. La capacidad de abstraer y de ordenar las cosas. Estas habilidades de verdad que son bastante útiles en los negocios, en la vida diaria. Y ahora ya tienes un recurso más para tener una mejor toma de decisiones. A lo mejor esto es muy sintético, muy platicadito, pero cuando lo ejecutamos en el día a día se vuelve una cuestión automática, en donde nuestro cerebro asigna, acomoda y evalúa rápidamente. Y cuando vamos desarrollando habilidades, vamos viendo nuevas oportunidades. Bueno, ventajoso, esto es todo por hoy. En el próximo episodio hablaremos de no tener ganancias en la primera compra. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Y recuerda, rífate como los grandes.